Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Gracias por suscribirse, gracias por rezar y gracias por ser fiel a Jesús y por aprender de este libro de cielo, la llamada de Dios a la criatura, a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para las que fueron creadas por Dios, en el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Empezamos. Luisa Picareta pide le dé el dolor de sus pecados. Ahora regresando, Jesús le decía: amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados, así mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto me he osado ofenderte. Más bien haz que el dolor supere esto. Así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo que una vez, mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo: ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados, y así veas cuán feo es el pecado y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo: si paso en el mar tú vas, aunque no te veo, piso la tierra y estás bajo mis pies, pequé. Luego Jesús en voz baja agregó, casi llorando: sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía fui junto con él, fui sorprendida por tal dolor, por las ofensas hechas, que caí rostro a tierra y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de Él. Ni siquiera la sombra de nuestros pensamientos comprendí. También mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra peque comprendida la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto al oír decir a Jesucristo: y sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, cómo has sido bueno conmigo y yo siempre ingrata y tan mal aún. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse. Ahora le pedía el dolor de mis pecados y ahora la crucifixión. Y también otras cosas, como una mañana, mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver a un hombre que era asesinado a balazos y que en cuanto expiraba iba al infierno. Oh, cuánta pena daba Jesús la pérdida de aquella alma. Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, sino al menos para que para ahorrar esa pena, Jesús usarían
todos los medios posibles para no perderse eternamente. Ahora, Ahora, mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas, Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo: Hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que los salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida. Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimiento desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia y encontrándome muy sufriente con dificultad, pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado. Yo le dije el hecho así como lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho y que lo daban por muerto, pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Sea siempre bendito el Señor. Recuerdo que siguiendo con mi petición de la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció sus dolores, pasión, y allí encontramos muchas cruces, y mi amado Jesús me dijo: si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo, cómo vuelve preciosa el alma, qué, qué gema de inestable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte solamente que viendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amados e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignónimos. Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que estas palabras me trasladaban, me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir. Y con toda, con toda la fuerza y la voz que tenía, no hacía otra cosa que decirle: Esposo Santo, dame el sufrir, dame las cruces. Solo con esto conoceré que me amas si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grandes que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme, y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo, con el clavo. De vez en cuando el bendito Jesús me preguntaba: ¿qué? ¿Te duele mucho? ¿Quieres que no continúe? Y yo: no, amado mío, continúa. Me duele, sí, pero estoy contenta. Y tenía el temor que no terminara
de crucificarme, que no hacía otra cosa que decirle: hazlo pronto, hazlo pronto, oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. Pero que cuando tenía que clavar la otra mano, los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me había parecido suficiente para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba? Mortificada. Esto se repetía en muchas ocasiones y a veces a los brazos de la cruz. Eran adecuados. La largura del asta no alcanzaba para poder destender los pies en una palabra. Faltaba siempre alguna cosa para no poderse cumplir del todo. La crucifixión, ¿quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor? Porque no me concedía el verdadero sufrir. Le decía: amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me dices que quieres crucificarme y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús de nuevo me preguntaba que me iba a crucificar. Septiembre 14 de 1899. Una mañana era el día de la exaltación de la cruz. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz. No lo recuerdo todo, apenas algunas cosas. Amada, amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se pueden encontrar tanto en el cielo como en la tierra. Tanto de enamorar a Dios que continúe en sí todas las bellezas. Y continuaba Jesús: ¿quieres tú estar llena de inmensa riqueza? No por breve tiempo, sino por toda la eternidad. Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde las más pequeñas centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien, se indignan y me ofenden. Qué locura humana. Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para mí no debes hablar otra mira más que la cruz, y esta te bastará por todo. Hoy quiero contentarte aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte.
completamente. Es la cruz que tú has llevado hasta ahora, por tanto, debidamente crucificar completamente. Tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces, aquella cruz que hasta ahora has llevado, me la llevaré al cielo. Me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial. Como prenda de tu amor y otras más grandes haré descender del cielo para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti. Mientras Jesús decía esto, se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo y de él descendió el evangelista San Juan y traía la cruz que Jesús me había indicado. La Reina Madre y muchos ángeles, cuando llegaron junto a mí, me quitaron de sobre aquella cruz y me pusieron sobre la que me habían traído, mucho más grande. Un ángel tomó aquella cruz de antes y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús con sus propias manos comenzó a clavarme sobre aquella cruz. La mamá reina me asistía, los ángeles y San Juan proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme que solo por darle ese contento a Jesús no solo había sufrido la cruz, sino otras penas aún. Me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al haber el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas, emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo a todos hizo partícipes del bien de mis sufrimientos. ¿Quién puede decir además los dolores intensos que sufrí al estar bien extendida sobre la cruz y ser traspasadas las manos y los pies con los clavos? Pero especialmente en los pies era tanta la atrocidad de las penas que no pueden describirse. Cuando terminaron de crucificarme y yo me sentía nadar en el mar de las penas y de los dolores, la mamá reina dijo a Jesús: Hijo mío, hoy es día de gracia. Quiero que la participes todas tus penas. No queda más que le traspase el corazón con la lanza y le renueve la corona de espinas. Entonces Jesús tomó la lanza y me traspasó el corazón de lado a lado. Los ángeles tomaron una corona de espinas muy tupida. Se la dieron en la mano a la Santísima Virgen y ella misma me la clavó en la cabeza. Qué memorable fue ese día para mí de dolores. Sí, pero también de contentos, de penas increíbles, pero también de alegrías. Basta decir que era tanta la fuerza de los dolores que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostenerme mi naturaleza que desfallecía por la intensidad de las penas. Aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos les había liberado de aquellas penas. Luego sucedió
que habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas con gran aflicción mía comenzaron a disminuir, y entonces solicitaba a mi amado Jesús que de nuevo me renovara la crucifixión, y él a veces pronto y a veces no. Se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión. Ahora la corona de espinas, ahora la flagelación, ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión, a veces un misterio al día y a veces todo en un día, según él le placía. Y esto era a mi alma de sumo dolor y contento, pero me resultaba amarguísimo cuando se cambiaba la escena y en vez de sufrir yo era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. Ah, cuántas veces me encontraba en medio de los judíos junto con la mamá reina para ver sufrir a mi amado Jesús. Ah, sí, como es verdad que resulta más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a la persona amada. Otras veces, renovando mi dulce Jesús estas crucifixiones, recuerdo que me dijo: amada mía, la cruz hace distinguir a los reprobados de los predestinados. Así como en el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia y besa y agradece a la mano que le envían, es señal de que es salvo. Si al contrario, al presentarse la cruz, se irritan, la desprecian y llegan hasta ofenderme, puedes decir que es una señal de que esa alma se encaminará por la vía del infierno. Así harán los reprobados en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. La cruz dice todo. La cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz. Internándose con ella, reciben mayor lustre y esplendor. Quien puede decir que llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón este hablar de Jesús? Me sentía devorar por el hambre de sufrir y él para satisfacer mis penas. O bien, para decirlo mejor, lo que él mismo me infundía me renovaba la crucifixión. Recuerdo que a veces después de renovadas estas crucifixiones me decía: amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz al cuerpo, sino deseo sellarte también el cuerpo con el sello de mis llagas. Y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta: yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañada en la sangre de Jesucristo, pidiendo, otro cordero, pidiendo que por el mérito de sus preclarísimas virtudes y de su divinidad me conceda la gracia de crucificarme. Y yo, a pesar de que siempre he tenido aversión a todo lo que puede aparecer exteriormente como aún la tengo, en el acto en que Jesús decía esto, me sentía infundir tal anhelo de satisfacer el deseo que él mismo decía, que también yo me atreví a decir: Jesús, que me crucificara
en el alma y en el cuerpo. Y algunas veces le decía, Esposo Santo, cosas exteriores no quisiera, y si alguna vez me atrevo a decirlo es porque tú mismo me lo dices, y también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás, no quisiera otras cosas, sino aquellos dolores que me haces sufrir cuando me renuevas la crucifixión. Fuesen permanentes, no quisiera esa disminución después de algún tiempo, y solo eso me basta, y que de la apariencia externa, por cuanto más lo puedes mantener oculto, tanto más me contentarás. Confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. Recuerdo confusamente que como le pedía frecuentemente cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho, y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera, te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo, una mañana se hizo ver y me dijo, esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me, me confesarás a mí todas tus culpas, y en el momento en que hagas esto te haré comprender uno por uno los dolores que me ha dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que, comprendiendo tú por cuánto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Yo, estando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiera infundido en mí nueva fuerza, diciéndome, no temas, si bien soy juez, soy también tu Padre, ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanencia sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije, el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia. Y por eso dije, Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y Él, acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando, pues puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperse el pecho. Luego me parecía que se desesperaba, y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera pedido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender de otra manera. No tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey y a sus pies un gusano que elevándose e inflamándose se comienza a creer alguna cosa, y llega a tal atrevimiento que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey.
y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser, se engaña a sí mismo, pues para deshacer de él deshacerse de él solo se necesita que el rey le ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminará sus días. Esto causa enojo y compasión y al mismo tiempo ridiculeza y orgullo de este gusano. Si esto se pudiera dar, así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Después de esto me dejó y yo sentía tal pena y comprendía que qué tan feo es este pecado de la soberbia, que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo temblando toda, seguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberle ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba y me tenía y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba intensamente, me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudiesen ver quién es Dios y quién es el alma. En el momento en que se peca, todos morirán de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho, y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas y los dolores especiales que con mis culpas había ocasionado nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme, y también porque no lo recuerdo muy bien cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas. ¡Wow! Una confesión de 7 horas. ¡Wow!
7 horas confesándose. Que duró cerca de 7 horas. El amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor y mucho más, porque veía que no era un dolor, que era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas. Él, para animarme, me dijo: quiero suplir yo por ti y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia. Después de que aplicó a mi alma su dolor, su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente a mi mente, trataba de excitarme mayormente el dolor, diciéndome: el bien no recuerdo todo. Grande ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias más y estos sentidos del cuerpo doblan mi hablar. Cuerpo debían haber sido tantas lenguas para adelante. Wow. Entonces ha sido tantas lenguas para alabarte, en cambio han sido como tantas víboras venenosas, wow, que te muerden y buscan aún el matarte. Wow. Bueno, queridos hermanos, voy a parar allí y luego voy a continuar el final del capítulo. Es que está muy largo esta sección, tiene 7 secciones más y voy a parar allí y vamos a seguir hablando de este tema de la pequeña hija de Dios en el libro de Cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Bueno, hay que hacer una muy buena confesión y prepararnos antes de ir a la confesión para que así podamos recibir a Jesús como se debe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por aprender conmigo, por rezar. Sigan rezando por mí, por mi familia, y yo rezaré por todos los días en la mañana. Rezo por todos ustedes tempranito en la mañana a las 5, y también gracias por compartir y gracias por evangelizar por medio de estas enseñanzas que Dios le dio a Luisa Picareta en el reino de la divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.